Muy buenos días, queridos hermanos. Quisiera invitarles a continuar con la segunda parte del capítulo 4 de Nehemías. La semana pasada podíamos ver que teníamos que cuidar todos los frentes porque el enemigo iba a tratar de entrar de cualquier lado y que nos iba a hacer tropezar. Debíamos buscar a Dios en oración y teníamos que hacer cambios que muchas veces son los que el enemigo aprovecha, aquellos frentes donde estamos más debilitados, para poder entrar y hacernos tropezar. Pero en este día quisiera titular este devocional con las dos manos ocupadas. Y vamos a centrarnos en tres pensamientos, tres enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón. El primero es la espada, el segundo es la pala y el tercero es alertas al llamado de la trompeta. Seguramente hay muchas otras enseñanzas en este capítulo y les invito a que cada uno pueda analizarlo en su hogar. Por eso es importante leer toda la Escritura tranquilos en el momento en que Dios le permita hacerlo. Les invito a leer el versículo 17 del capítulo 4 de Nehemías. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Saben, Nehemías estaba viviendo un momento muy crítico en esta etapa de la construcción. El pueblo, en el versículo 10, había debilitado sus fuerzas por causa de estos dos ataques que el enemigo había hecho contra ellos. Y habían pergeñado, habían intentado armar estrategias para destruir al pueblo de Judá. Y de hecho, ellos, buscando fuerzas en Dios a través de Nehemías busca hablar con el Señor y busca que el Señor sea quien les defienda. Y mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera que nos centremos en la importancia de tener la espada en una de nuestras manos. La vez pasada Osvaldo nos enseñaba acerca de la armadura del cristiano. Y recordamos allí en Efesios 6:17, dice que tomemos, que se los voy a leer, dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, en la palabra de Dios encontramos quién verdaderamente nos defiende. ¿Quién es el que está al frente de esta batalla? Veíamos en el día de ayer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios al cual nadie se le puede enfrentar, un Dios que nada pierde de su control. Aunque muchas veces nosotros podamos estar desorientados en el porqué de cada una de las cosas que están pasando, si hay algo de lo cual tenemos que estar tranquilos y estar seguros es que Dios en ningún momento pierde el control de la situación. Y el apóstol Pedro podría experimentar, a pesar de que él tuvo que crecer en este área de su vida. Recordemos que él era una persona impulsiva, que quería defender al Señor y que quería conquistar aquellas batallas por sus propios logros. Pero en el capítulo 3 de Primera Pedro podemos ver cómo aquí encontramos a un Pedro totalmente distinto, moldeado por el Señor, donde dice en el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis o no tengan un sentimiento de miedo por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, escuche bien, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Ya no vemos a un apóstol Pedro queriendo hacer justicia por mano propia. Él había aprendido que a través de la enseñanza de lo que Dios le había dicho, de lo que el Señor Jesucristo le había dicho, tenía que confiar en que Dios estaba en control de todas las situaciones. Y saben, no solo Dios actúa por sí solo cuando tiene que tomar cartas en el asunto, sino que muchas veces Dios pone personas en distintos lugares para defender a sus hijos. En el versículo 12 del capítulo 4 de Nehemías dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Fíjense que aquí había judíos que vivían cerca del enemigo y podían conocer el plan que estaban pergeñando para destruirlos. Y Dios utiliza a estas personas para transmitirle a Nehemías lo que ellos querían hacer en contra del pueblo de Judá. Mis queridos hermanos, Dios siempre tiene a alguien para defender nuestra causa. Encomendemos la causa al que juzga justamente, dice la Escritura. Cuando vamos a la palabra, cuando tenemos la espada en nuestra mano, nuestras actitudes cambian completamente frente a todas las acechanzas del enemigo. En ella encontramos el objetivo por el cual estamos en esta tierra. A veces transitamos sobre esta tierra durante mucho tiempo y no tenemos objetivos, nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados porque perdimos de vista el sentido que nos lleva a la orientación de buscar el norte que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Tenemos un trabajo para hacer, tenemos una obra que concretar. No estamos aquí esperando en un estado de descanso hasta que el Señor nos venga a buscar. Muy por el contrario, tenemos que aprovechar el día para trabajar, para servir y para ser útiles en todos los lugares donde Dios nos pone. Quizás en su trabajo y en el mío, quizás en la escuela, quizás en el barrio, quizás en el hogar donde hay inconversos. Debemos trabajar pensando que el Señor tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Tenemos que ser distintos y eso lo encontramos en las Escrituras. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos cómo nuestra conducta empieza a cambiar si empezamos a obedecer lo que ella nos dice. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No es para los mayores? También es para los mayores. ¿No es para los niños? También es para los niños. Para todos necesitamos tener la espada en la mano. Cuando nos alejamos de ella, ya estamos indefensos frente a todo lo que el enemigo quiere hacer contra cada una de nuestras vidas. Pero también, mis queridos hermanos, en segundo lugar, tenemos que agarrar la pala. Y agarrar la pala nos demanda esfuerzo. Decía un ingeniero que conocía que su hijo no quería estudiar y un día le dijo: mira, yo no tengo ningún problema que no estudies. Si querés podés ir a trabajar, pero quiero advertirte que la pala pesa mucho más que la lapicera. Me causaba gracia cuando escuchaba eso, porque dice que el hijo fue a trabajar un tiempo y al poco tiempo quiso volver a estudiar. Es verdad que muchos agarramos la pala, otros agarran la lapicera. Pero ¿saben una cosa? En la obra de Dios no hay desocupación. En la obra de Dios todos tenemos una tarea que cumplir. Tenemos que tener un objetivo claro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros dentro del pueblo para servir. A veces me sorprende ver personas que pasan de muerte a vida y quedan en la iglesia o pasan durante mucho tiempo sin hacer absolutamente nada. Vienen, se sientan, escuchan, se van y parece como que su vida personal es más importante que lo que Dios quiere para su vida congregacional y para su vida personal.
Ya no somos nuestros, somos de Dios. Y Dios es el que tiene que gobernar en cada paso que damos en nuestra vida. Cualquier actitud que sea en contra de los planes de Dios es una actitud egoísta que nos lleva a estar en desobediencia. Hay una frase muy conocida de un premio Nobel de la Paz de hace muchos años, creo que es del año 1940 o 1935, si no me equivoco, que dice, de Nicolás Murray Butler, dice: tan solo hay 3 tipos de individuos: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan qué pasó. Mis queridos hermanos, debemos tomar la pala. No debemos esperar que siempre nos sirvan. El otro día estábamos en el salón y sinceramente hay cosas o hay detalles que a veces no nos damos cuenta. A veces llegamos al salón, nos sentamos y las sillas no se mueven por sí solas y quizás está calentito, como en este tiempo que tuvimos frío y gracias a Dios pudimos instalar el equipo y muchos hermanos han trabajado para que esto se lleve adelante. Y nos sentamos en el salón y sinceramente miro hacia mi izquierda y no lo veo Osvaldo. Y estoy acostumbrado a que llego y Osvaldo siempre tiene encendido el equipo de calefacción. Entonces me acerco al equipo, al encendido, lo enciendo y al ratito me doy cuenta que Osvaldo se sienta y que Jorge, que estaba dirigiendo, está transpirando en el frente. Bueno, Jorge, ya sabes por qué también transpirabas más de lo habitual, porque yo había encendido el equipo de calefacción. Pero bueno, cuando lo vi a Osvaldo me levanté y fui y lo apagué. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que llegué y dije, bueno, claro, Osvaldo hoy no está temprano, no vino temprano y resulta ser de que nadie se ocupó de encender el equipo de calefacción. Mis queridos hermanos, así como pongo el ejemplo de Osvaldo, puedo poner el ejemplo de muchos otros hermanas y hermanos que siempre están haciendo tareas que a veces no son tan visibles, pero que alguien las hace. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros que no estamos haciendo? Saben, tomar la pala nos demanda esfuerzo, pero también nos alienta a trabajar juntos. En esta semana nos hablaba Cani el miércoles acerca de caminar juntos en armonía, de caminar juntos en el compañerismo, en unidad, no en competencia. ¿Saben cuántas veces tristemente miro y observo que a veces hay competencias dentro de la iglesia? No debemos trabajar teniendo competencia entre nosotros. Debemos trabajar juntos en unidad, no queriendo ser mejor que el otro, sino ayudando para que él o ella lo haga mejor. Debemos ser parte del desarrollo de nuestros hermanos. Debemos alentar a poder hacer las cosas en unidad, en equipo. Dios no ha mandado nunca al Señor a trabajar de a uno, sino siempre ha mandado en equipo. ¿Se acuerda cuando mandaba de a 2? ¿Se acuerda cuando mandaba a sus discípulos? Dios siempre nos ha mandado en equipo. Y en la iglesia muchas veces tenemos que distribuirnos para trabajar en distintos equipos, en distintas áreas, en distintas actividades, pero todo tiene que tener un solo fin, que podamos cumplir juntos en su totalidad, en el área en que Dios nos ha puesto, para que realmente podamos estar trabajando en la obra de Dios, no en competencia, sino ayudándonos mutuamente. Y en tercer último lugar, debemos tomar la espada, debemos tomar la pala, pero también debemos estar alertas al llamado de la trompeta. Dije a los nobles, versículo 19, y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta,
reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mis queridos hermanos, a veces por una cuestión de geografía y a veces por una cuestión de tiempo, hoy no estamos todos juntos los hijos de Dios. No estamos todos juntos porque quizás estamos trabajando en distintos lugares y otros se han adelantado al encuentro del Salvador. Pero saben, un día nos vamos a ver cara a cara cuando escuchemos el llamado de la trompeta. Cuando el Señor mismo, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice la Escritura, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En esta mañana quisiera que podamos detenernos y pensar, tengo en una de mis manos la espada, tengo en la otra de mis manos la pala, estoy alerto al llamado de la trompeta. Qué bueno sería que podamos tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida si no estamos tomando estas que hemos visto en el devocional. Que la gloria sea para nuestro Señor siempre y que podamos servir a Él como Él nos ha llamado a servir a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.